Un rato más. Bien, estamos en la penúltima charla de esta serie sobre el libro, que tengo acá, que conozco bastante bien, pero no solamente tiene que ver con este libro, tiene que ver con la iglesia como tal. Hoy hace 8 tuvimos una sesión muy diferente de conversación con los fundadores, las fundadoras de esta iglesia, y fue bastante, por lo menos para mí, instructivo, por lo menos más bien, no instructivo, sino emocionante, de todo lo que hemos hecho y todo lo que podemos llegar a hacer. Pero antes de arrancar con la charla, ahora que estábamos cantando, no sé por qué se me vino una historia que he contado varias veces, que tiene que ver con la Navidad, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Alguien me preguntaba hace unos días si la salvación se puede perder o no se puede perder. Pregunta complicada, teológicamente hablando. Pero como yo suelo decir, si usted quiere embarrielarse en la cancha de la teología, yo le entro. Pero esto no es conclusivo. Hay un montón de diálogos y de discusiones muy interesantes. Desde la pastoral es diferente. Y mi respuesta es esta historia. Hace unos años, una mujer estaba en Nueva York, una latina, esto es una historia real, y el 24 de diciembre, el 24 en la tarde, fue a hacer las últimas compras navideñas. Imagínense un mall en Nueva York, 24 de diciembre en la noche. ¿Cómo estaría? Tiene 3 hijos esa mujer. Va con los 3 hijos a hacer las compras. Cuando termina las compras, se monta el carro, va saliendo del mall, ¿verdad? Esos, ¿a cuántos se les ha perdido el carro en un parqueo de mall? Yo fijo. Y en esos de allá, de esos lados que todo tiene, bueno, iba a decir algo que mejor me guardo, ¿verdad? Por el consumismo y todo el asunto, ¿verdad? Capitalista, pero eso es una discusión de otro día. Pero son gigantes, ¿cierto o no? Pues resulta que ella va por el freeway y hace así y acomoda el retrovisor y tiene 2 de 3 hijos en el carro. ¿Qué hace? Hay 2 pensamientos. Decir, tengo 2 de 3, es mayoría. O volverse loca y regresar como loca a buscar al hijo que se le perdió. ¿Cuál creen ustedes que sería la actitud de Dios? Se vuelve loco. Alguien me preguntaba entonces si se pierde la salvación y mi respuesta fue, ¿puede Dios perder un hijo? ¿Es capaz Dios de perder un hijo, una hija? Yo creo que no puede perder un hijo y una hija. Va a ser lo que sea. Y esto me gusta mucho porque tenemos que sentirnos así de amados por Dios. Él no va a permitir perder un hijo o una hija. Bien, hay una isla en Hawái. Y ahora sí, regresando al texto del libro, hay una isla en Hawái que tiene, ustedes saben que Hawái no es una sola isla, ni 2 ni 3, son un montón de islas. Pero hay una muy pequeñita, que es esta que van a ver ahí, que se llama Pu'uonua. Seguro ni se pronuncia así ni de lejos, pero como la leo yo. Pero era una isla muy especial, de hecho se mantiene así con esos vestigios, y era una isla refugio. Y todas las personas, muy diferente a San Lucas, que cometían un delito o que eran perseguidos por alguna razón, podían llegar a esa isla y ese lugar era inexpugnable. No se podía ir a atacar, a perseguir, a matar, a hacer daño a gente que llegaba ahí. Era el lugar de protección. Digo que era muy distinto a nuestra isla de San Lucas porque era todo lo contrario, ¿cierto o no? Así que hoy por hoy es un lugar normal, en su tiempo funcionó como ese lugar de refugio, pero hoy es un lugar turístico común y silvestre. Pero parece ser, según he ido estudiando, estoy escribiendo ahora, espero que pueda lograrlo y que me dé tiempo y vida el Señor, un libro sobre la palabra refugio en la Biblia. Ya peiné la Biblia todas las veces que aparece los derivados de la palabra refugio, que ha sido traducido por refugio, porque no es la misma palabra siempre. ¿Y qué implica? Parece que en las ciudades antiguas, siempre en ciertas regiones había ciudades de refugio, pueblos de refugio. No era exclusivo del pueblo de Israel, que ahora vamos a hablar de eso. Estamos llegando al punto del libro donde empezamos a hablar de refugio, ¿verdad? Y había lugares de refugio. Ahora, hay otra cosa muy interesante. Este es un pico, una montaña en los Alpes, en la frontera entre Suiza e Italia, y su nombre, tiene una altura de 4.600 metros, unos 15.000 pies. Se llama el monte
se llama Matterhorn. Ese sí me sale un poco mejor, ¿verdad? Matterhorn, que significa el monte Cuerno, el monte Cuerno. Se estima que ahí, intentando escalar, han muerto más de 500 personas. De hecho, hace poco se descongeló una parte de este cuerno y aparecieron 2 o 3 personas que habían sido buscadas durante décadas. Ahí estaban perfectamente conservadas. Este es un cuerno de la muerte. Pero la Biblia habla de un cuerno de salvación. De eso voy a hablar en los próximos minutos. Ven lo que dice Primera de Reyes 1:50, Nueva Traducción Viviente. Dice, Adonías tuvo miedo de Salomón porque lo iba persiguiendo, por lo que corrió a la carpa. Ojo, que dice carpa, me gusta que diga carpa. En otras traducciones dice tienda, una tienda de campaña. En realidad era una tela con 4 palos. Todavía no habían llegado a la tierra prometida, todavía no estaban en un lugar fijo, eran nómadas en el desierto y donde llegaban armaban un lugar que le llamaban el tabernáculo, que si usted se pone a ver qué significa tabernáculo, es una taberna pequeña. Sí, tabernáculo. Es un lugar pequeño donde armaban ahí, y ahí había una especie de altar con unos cuernos. Y el que era perseguido, acusado o corría peligro, si lograba llegar ahí y agarrarse, asirse de los cuernos, nadie lo podía tocar, un lugar de refugio. De tal manera, y esto me encanta, porque lo que quiere decir que en su concepto más original, el templo, el santuario, la iglesia, debería ser, ¿qué dice ahí? Un refugio. No un juzgado. Es que a mí me llama mucho la atención y me gusta el carácter de iglesia que nosotros construimos con las uñas, pero disfrutándolo. Una iglesia como juzgado, donde la gente es al mismo tiempo testigo y juez, lo cual es una cosa que se llama prevaricato. Prevaricar es utilizar 2 funciones que legalmente no deberían repetirse en una sola persona. Si usted está en un juicio como testigo, es testigo, no puede juzgar. Si está como acusado, es acusado o acusada, no puede ser testigo. Pero si es juez, no puede ser ni testigo ni puede ser acusado. Pero la iglesia se ha tomado ciertas atribuciones de ser testigos del amor de Dios y jueces de sus prójimos. Testigos del amor de Dios y juez de su prójimo. Pero yo veo en la Biblia algo muy distinto. Desde el inicio, el santuario debería ser un refugio donde nadie iba a ser agredido, juzgado, juzgada, señalado, señalada. Si se hacía de los cuernos, era intocable llegar a la presencia de Dios, entrar al templo. Y ustedes saben que en la Edad Media, no sé si ustedes han visto películas de aquel entonces, cuando un prófugo de la ley era perseguido y se metía a una iglesia, ¿qué sucedía? Ahí nadie podía arrestarlo. Eran lugares inviolables en la Edad Media. Eran lugares inviolables. Hace mucho tiempo, voy a contarles algo que puede que me meta en enredos y en jardines que no quiero, pero bueno, se me acaba de ocurrir. Hace mucho tiempo, cuando estábamos en Veritas, íbamos entrando a la iglesia y habían 2 policías en la entrada. El auditorio de Veritas estaba muy metido dentro de Veritas, no estaba cerca de la calle, entonces los policías estaban esperando ahí afuera. Entonces salgo yo, ¿verdad?, el pastor, y les digo, bienvenidos, vienen a la reunión. No, venimos a arrestar a una persona. Y yo, sí, bueno, por cierto, tenían una foto de este vuelo de la persona, sí. A mí me encantaría que a los delincuentes llevaran fotos así de grandes. Bueno, ¿y quién es la persona? Fulanito de tal. No ha venido. Le digo, en efecto no había llegado. ¿Y cuál es la razón? Por pensión alimenticia. Digo yo, bueno, yo no voy a meterme ni a obstruir la justicia. Si eso es lo que tienen que hacer, lo van a hacer, por supuesto. Pero lo esperan a la salida. Cuando salga, ustedes lo arrestan aquí, pero no me van a entrar al culto, a la reunión. Porque ellos querían entrar a la iglesia y arrestarlo públicamente ahí. Lo han hecho en los estadios, ¿cierto o no? Lo han hecho en reuniones, en bodas y en iglesias. Y yo dije, ese es un lugar inviolable. Y si él es culpable de algo, lo arrestan aquí afuera. Aquí afuera es su jurisdicción, allá adentro es la mía. Y no me iban a hacer caso, viera qué colerón. Así que tuve que recurrir a, ¿ustedes recuerdan cuántos estuvieron hoy hace 8 aquí? Levantando la mano.
Guti es policía, y no cualquier policía, ese fue entrenado en Israel y en Estados Unidos, y es de las grandes ligas aquí, ya retirado, y llamo a Guti. Y yo, mae, los echa el pico, ¿verdad? Y llega Guti y dice, hola, yo soy el sargento. Yo no sé si era coronel, sargento o mayor o yo qué sé. Fulanito, tal, sí, mi papá lo conoce a usted, no sé qué, no sé cuánto. Mire, sí, de aquí para acá ustedes no pueden entrar, no tienen orden de entrar. Sí, tiene razón, no sé qué. Ah, qué diferente, ¿verdad? Cuando se habla con autoridad, con una autoridad delegada que ellos sí reconocen, no la mía. Pero lo que quiero decirles con esto es que ¿cómo logramos que este lugar sea un lugar sagrado realmente? En el sentido de que es un lugar de protección. De aquí para afuera es distinto, pero aquí todos y todas estamos llenos de la misericordia, o merecemos o recibimos la misericordia de Dios. ¿Sí me estoy explicando, sí o no? Sí, porque no voy a obstruir la justicia, tampoco es eso, pero aquí se respeta esto. Bien, las iglesias deberían ser entonces un lugar de refugio. Mire, hablando de refugios y de refugiados y refugiadas, hay 65 millones de personas desplazadas solo este año por violencia o la persecución. Esto fue del año pasado. Si fuera un país, esos 65 millones ocuparían el lugar número 21 en tamaño de países en el mundo. Y algo muy interesante es que cada vez que alguien sale de su país para refugiarse, tiene una estadía promedio de 10 años fuera de su país antes de que pueda regresar. Algunos nunca regresan. Una larga estadía. De las 330,000 personas que viven en un campo de refugiados en Somalia, 100,000 nacieron ahí. ¿Por qué? Porque refugiarse, buscar un refugio, es una condición que no dura 3 días. Normalmente es porque necesitan un tiempo considerable de 10 años mínimo. Pero no he venido hoy aquí a hablar de ese tipo de refugiados, aunque otro día podemos hacerlo porque es un tema importantísimo, que toca también la teología. Vamos a hablar de nosotros como personas necesitadas de refugio y de miles de otras personas necesitadas de un refugio espiritual donde puedan sentirse bienvenidas, protegidas, amadas, cuidadas, no señaladas, no juzgadas, sino un lugar donde pueda prosperar la fe, un lugar donde pueda germinar el amor, un lugar de sanidad, un lugar que sea como un hospital, donde podamos sentir que realmente venimos a sanar, a crecer, a ser amados. Ven lo que dice Josué 21 al 2. El Señor, bueno, ahí algunos textos no sé por qué se me pegaron, pero no importa, ahí ustedes me perdonan. El Señor le dijo a Josué, ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Ciudades de refugio. Es una orden de Dios. Hacer ciudades, lugares específicos de refugio. Ya no iba a ser en los cuernos específicamente de aquel tabernáculo, sino ciudades completas como la isla de Hawái, donde la gente podía tener un lugar de refugio inviolable, inviolable. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen, ojo, si uno para ahí puede ser muy complicado, para refugiarse de parientes, que busquen venganza por la muerte de un familiar. Normalmente se habían pensado estas ciudades de refugio para proteger a aquellos que habían sido acusados, pero no había sido probado su delito. ¿Ok? Que habían sido acusados de asesinato, que habían sido acusados de algo grave, pero como en aquel entonces no habían abogados, no habían juzgados, no habían, ¿verdad?, instancias donde ir a poner una denuncia y tener un debido proceso, y la gente lo que hacía era matarse unos a otros, ¿cierto o no? Entonces Dios, se le ocurre, se adelanta demasiado a las legislaciones e instaura ciudades de protección para aquellos que no se les ha comprobado su culpabilidad. Y mientras estén en esas ciudades, nadie puede tratarlos como culpables. Nadie. En esas ciudades vivían sacerdotes y jueces, pero jueces de los de la Biblia, no jueces de los de hoy, ¿verdad? Y protegían a la gente. Si en medio de ese tiempo de estar en las ciudades de refugio se le comprobaba su culpabilidad, el veredicto lo daban dentro de esa ciudad de una forma correcta, no por venganza.
Y esto era muy interesante en la legislación de aquel entonces. Dice, esas ciudades quedaron apartadas ¿para quiénes? ¿Solo para los israelitas? ¿Para algunos israelitas muy buenos? ¿Solo para los que pagaban diezmo? ¿Solo para los que eran blancos? ¿Solo para los hombres? Dice para todos los israelitas y también para los extranjeros y las extranjeras. Esto me encanta. Qué diferencia de lo que sucede hoy en día ahí mismo en esa región. ¿Cierto o no? Dios había pensado ese lugar, esa geografía, como un lugar de refugio. Como un lugar de refugio para extranjeros, para extranjeras y para habitantes autóctonos de ahí, que no eran los israelitas, por cierto. Ahí ya vivía gente. Para todos. Eran 6 ciudades constituidas. ¿Y por qué 6 ciudades? 6 ciudades para que cada ciudad de refugio quedara a menos de 1 kilómetro de distancia de cualquier persona. Es decir, que si usted tenía que salir soplada para refugiarse, no le quedara a 20 kilómetros. Usted en menos de 1 kilómetro podía llegar y decir, señores, lero, llegué, aquí no me pueden tocar. Ven qué interesante lo que dice el texto. El texto 2, el versículo 2 dice, habla. Está en una forma del hebreo que se dice piel, imperativo. Hable, enseñe, no puede hacerlo de otra manera. Es imperativo enseñar, pero tiene otro verbo. Y constituye, construye, que también está en cal imperativo. Construya y enseñe acerca de las ciudades de refugio. Esto le dice Dios a Moisés y a Josué más bien. A Josué. Usted no solamente le está recibiendo una orden de crear ciudades, usted tiene que hablar, enseñarle a la gente acerca de esta legislación. Hay lugares de refugio, voy a construirlas, pero la gente tiene que entender cómo funciona, tiene que enseñar acerca de qué es un refugio, acerca de cómo funciona un refugio y crear una cultura de refugio. Y esto me gusta muchísimo, enseñar y construir, enseñar y construir. Y yo tomé este texto cuando estaba explorando la Biblia y escuchando sensiblemente para dónde Dios quería que fuéramos. Y Dios, yo sentí que me estaba diciendo de una forma, digamos, ¿verdad?, muy personal a mí, enseñe sobre esto. Y llevo años enseñando sobre esto. Enseñe sobre el refugio. Y construya refugios. Hágalo. Y recuerdo que en el año 2018, en aquella polarización tremenda que tuvo el país entre los partidos políticos evangélicos y el partido político, en aquel entonces el PAC, cuando existía, esa polarización terrible, empezamos a hablar en interludio, en aquel entonces nos llamábamos interludio, de que nosotros somos refugio y no trinchera. ¿Alguien se acuerda de eso? Somos refugio y no trinchera. Porque hay una diferencia entre crear una iglesia y enseñar y construir, estos dos verbos, acerca de una trinchera, y enseñar y construir acerca de ser refugio. Cuando uno enseña y construye trincheras, uno está pensando en guerra, ¿cierto o no? Y las iglesias, déjenme decirles, normalmente sienten que están en guerra. Y se constituyen como trincheras. Y están en guerra contra todos y todas, allá afuera. Contra las olimpiadas, si no les pareció como se vio. Contra los colectivos LGBTI. Están enojados contra las feministas y los aliados feministas. Están enojados contra Disney, están enojados en mi época contra la bamba, la música rock, contra las guitarras eléctricas, contra la batería porque eran del diablo, están enojados con todo, peleados con todo. Y entonces la iglesia se constituye en un gueto de trinchera para esconderse de los tiros imaginarios, pero para levantarse y tirar granadas atacando a los que están allá afuera. ¿Les suena que sí eso es lo que nos enseñan en las iglesias desde pequeños? Y las
tribunas, los púlpitos, se convierten entonces en mitines para atacar, para enseñar a odiar o para enseñar a tener miedo. Enseñar a tener miedo. Hace 2 o 3 días, no sé si ustedes vieron, no creo, y me alegra que no lo hayan visto, pero me entrevistaron en Canal 8. Multimedia se llama eso, ¿verdad? Acerca del fin del mundo, date vos. Y entonces que si la guerra de Ucrania y Rusia constituye lo del Armagedón y el fin del mundo, y yo obviamente que no, que jamás, que, ¿verdad? Ahí pueden buscarlo y reírse conmigo. Pero la gente nos enseñaron a tenerle miedo a los rusos. ¿Por qué miedo a los rusos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran los comunistas, la Unión Soviética. Ya ni son comunistas, ahora son extrema derecha, ¿cierto o no? Pero nos enseñaron que ese era el anticristo, tenía que venir probablemente de ahí, a tener miedo. Y entonces durante mucho tiempo las iglesias de Costa Rica, de Latinoamérica, recibieron enseñanzas anticomunistas. Todo lo que era de izquierda era del diablo, del pisuicas. Y por supuesto Estados Unidos era el nuevo Israel que venía a sembrar la democracia, la paz, la prosperidad, la alegría, el reino. Ni lo uno ni lo otro, ¿cierto o no? Ni lo uno ni lo otro. Pero nos enseñaron así. Entonces, este texto nos enseña a nosotros a que vamos a ir construyendo una ciudad de refugio, pero va más. Después de todo esto, lo que más nos llamó la atención en aquel entonces es que se enseña mucho acerca de lo culpables que somos nosotros y muy poco del refugio donde podemos ir. El énfasis de la predicación está en la culpa. Y así teníamos un montón de adolescentes y niños que crecen con una culpa terrible. Vean, hablar con personas y que me toca hablar. Y lo único que, después de una conversación larga, descubrir que lo que tienen es una culpa abrasadora, terrible, un veneno que los carcome. Porque desde pequeñitos les enseñaron a tener culpa. Les enseñaron a sentir culpa. Culpa de tener deseos sexuales, vergüenza de tener deseos, preferencias, ideas, preguntas. Cuando uno preguntaba, ¿se acuerdan la canción de Franco De Vita? Que el hijo, ya no me acuerdo yo de la canción, pero me acuerdo que había una canción que decía que el hijo le preguntó acerca del sexo y él le dijo algo que no, que después, ¿cómo era esa? No basta. Podríamos recordar un poco esa letra, dice, no basta con, ayúdenme los que son de mi edad, porque veo que hay unos que son muy jóvenes que no se acuerdan ni de Franco De Vita, era un pastor muy bueno. Era un salmista buenísimo. Dice, no, es que yo sé cómo recordarme la letra, pero no lo voy a hacer. Cantando. Porque es como me fluye, ¿va? Pero no quiero que el diablo se venga aquí. Gracias. Exactamente. Bueno, esa. Y que cuando le preguntó sobre eso, se le subieron los colores al rostro. Y le dijo que después, algo así, ¿verdad? Que más tarde. Será mañana. Gracias, démosles un aplauso que se saben. La canción del apóstol Franco De Vita. Ya lo pasé de pastor a salmista y de salmista a apóstol. En 2 toques le di un estatus altísimo al hombre. Exactamente, vaya pregúntele a su mamá o a su abuelo o a alguien o en la escuela que le enseñen o lo que sea. Pero, y te fuiste. ¿Y qué pasa con los niños y las niñas cuando ven que al tata o a la mamá se les suben los colores al rostro cuando les preguntan algo acerca de su cuerpo, acerca de la sexualidad, acerca de sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes? De ahí les dicen, hay algo mal acá, esta vara está jodida. De ahí, por supuesto, verán las conversaciones que tengo yo con mis hijos. Una cosa de que yo quiero prepararlos para la vida. Y si yo puedo quitarles la vergüenza, los estigmas, las dudas, los miedos, los traumas que ya pueden llegar a tener a esas edades, porque sí, nadie llega
con su sexualidad sanititica a nuestra edad. ¿Cierto o no? Todos llegamos bien golpeados y golpeadas. Venimos a sanar. Bueno, pero ese no era el tema. Es que ustedes me empiezan a jalar de un tema y de ahí. Bueno, entonces se enseña más acerca de nuestra culpa, ¿cierto o no? Cada vez que sentimos deseo somos culpables. Y esto se ensaña contra las mujeres. Una mujer que muestra deseo se siente mal. Va jalando. Yo le he dicho a mi esposa, conmigo muéstrese, manifiéstate libremente. Yo veré cómo gestiono ese asunto. No, nada de culpa, nada de vergüenza. Pero se enseña muy poco acerca de hacer refugio. Vean esta frase, un refugio no pone requisitos. Nosotros decidimos que las personas pueden pertenecer a nuestra iglesia incluso antes de creer en Dios. No hay requisitos. No hay requisitos. A ustedes no se les va a pedir ni a nadie un requisito para pertenecer acá y funcionar como ciudadano o ciudadana de este refugio. Con todos los derechos. No hay de primera, de segunda o de tercera categoría. Somos iguales. Eso es un refugio. Las trincheras sí tienen jerarquías. Las trincheras tienen coroneles, generales, soldados rasos. Pero los refugios todos somos iguales. ¿Se acuerdan de este gráfico que hemos hablado muchas veces? Se llama el círculo dorado. Y hablábamos de la iglesia que responde a su por qué existe, a su existencia, a la pregunta de para qué existimos, con tres formas. Primero, normalmente se habla de qué somos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Pero eso está bastante mal, ya voy a explicar por qué. Me gusta mucho cuando lo hacemos al revés. Primero, por qué hacemos iglesia y luego del por qué, el cómo y el qué es muy fácil responderlo. Porque si yo estoy comprometido con una visión, el por qué existimos, el cómo lo hacemos es superfluo. Puede ser aquí, puede ser en mi choza, puede ser en una carpa, puede ser con micrófono, sin micrófono, da igual o no. Si estamos comprometidos con el por qué existimos. Pero vean qué interesante. Las iglesias se pelean sobre el qué son. Somos católicos, somos evangélicos, somos luteranos, somos bautistas, somos vida abundante, somos oasis, somos viña, somos, ¿qué más? Ahí se puede añadir. Somos. A Dios no le interesa qué somos, ni el apellido. No le interesa nuestro apellido. Pero el mundo, la gente, nosotros y la gente de allá afuera que busca los cuernos del altar para protegerse, una ciudad de refugio, no busca nombres ni marcas de iglesias, sino que busca un refugio donde sentirse bien. ¿Cierto o no? Da igual si decimos qué somos. ¿A quién le interesa? A alguien que entre ahí y se siente aquí, viene recién, que perdió el trabajo, o recién divorciado, o deprimido, y que yo le diga, sí, pero es que aquí somos evangélicos de tal categoría. Y a mí me importa un pepino. Ocupo sentir que Dios me ama. No me importa si ustedes se llaman de una forma o de otra, ¿cierto o no? Necesitamos construir ese discurso de que esto es un lugar de acogida. Hay gente aquí luterana, hay gente acá que viene de tradición católica, hay gente aquí que viene de tradición evangélica pentecostal, hay gente aquí que viene de tradición adventista, metodista, Amish, no era Amish, vos era menonita, bueno, bautista, si no me equivoco, los estoy mapeando todos. Somos de todo lado. Y Jesús dice, me importa, las iglesias no van al cielo, la gente va al cielo. En el cielo usted no se va a encontrar a los bautistas, no se va a encontrar a los luteranos, no, o sea, se los va a encontrar, pero no como, ¿verdad? Esos son, ahí están. Va a ir la gente. Y yo quiero que este lugar se parezca a eso. ¿De acuerdo? También están las peleas del cómo se hace la iglesia.
nosotros hacemos encuentros, nosotros hacemos worship súper bien, worship, ¿verdad? Con esa palabra así en inglés. Nosotros trabajamos solo con estudios bíblicos porque es más bíblico hacer estudios bíblicos, valga la toda redundancia, en casas. Nosotros hacemos orgullo en sistemas. En sistemas. Pero el mundo que busca un lugar seguro no pregunta por el cómo. Lo que busca es un refugio donde ser amado y sienta que Dios lo ama. Y por eso nosotros podemos cambiar el sistema. No nos aferramos a visiones como si fuese la revelación de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, no sé, 20 años, cuando se vino toda aquella cosa de la visión de los 12. ¿Alguien se acuerda? Los que son católicos, católicas, tal vez no. Los evangélicos más pentes, sí. ¿Cuántos se acuerdan? Los 12. Entonces había que hacer células que se llamaban GAL, grupos de alcance, de 12 personas. Y esos 12 tenían que hacer cada uno un grupo de 12, y esos 12 un grupo de 12, y esos 12 un grupo de 12. Y así crecieron muchas iglesias a miles de personas. Y toda la gente decía, es que esto es lo que Dios le reveló al apóstol. Esta es la visión. Pues esa visión fue hace 20 años y Dios sigue siendo Dios y ya no es visión. Pero hubo una gente, yo estuve en reuniones de la Alianza Evangélica donde se agarraban por esas carajadas, se agarraban casi que a golpes, porque usted no sabe cómo son los pastores cuando se agarran entre sí, sí, ya tan ingrato. Yo presencié gente que se fue a golpes en alguna reunión, que se fue a golpes por carajadas de estas. Eso no puede ser así. El texto de Deuteronomio, que es paralelo al que estábamos leyendo, donde se constituyen las ciudades de refugio, dice lo siguiente: estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región, lo que acaba de decir hace un rato. Entonces cualquier persona que haya matado o que haya cometido algo o que lo estén juzgando, dice, a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Vean este mapa. Este es el mapa de las 6 ciudades y otro día podríamos hablar de qué significa cada una de esas palabras. Algunas significan descanso, un refugio para descansar. Algunas significan reconciliación, un descanso, un refugio para reconciliarnos. Algunas significan reconstituir o sanar, ciudades de refugio para sanar. Había una para cada cosa, y esta es lo que sería la Palestina, lo que hoy está tomado por Israel. Eso es, y eran unas muy cercanas de otras para que realmente nadie tuviera la excusa, digamos, o la dificultad de que le quedara demasiado lejos. Pero hay algo más. En la traducción de la Reina Valera, y que en esta ocasión es la más adecuada, milagrosamente, dice lo siguiente: arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Arreglar los caminos. Las palabras que aparecen ahí, arreglarás caminos, en hebreo es taquín, y significa preparar, alistar, corregir, allanar, limpiar. Preparen el camino, es la misma frase. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, esos caminos que llegan a las ciudades de refugio tienen que estar limpios, perfectos, para que nadie se tropiece en una piedra. Tienen que ser los caminos más perfectos para llegar a protegerse. Nadie puede decir, de hecho, en algunos momentos dice que tiene que estar señalizado: este camino lleva a una ciudad de refugio, para que nadie se pierda, para que la gente llegue y pueda ser protegida. Y yo esto lo tomo y empiezo a masticarlo y pienso, ¿cuántos tropiezos pone la iglesia para que la gente llegue a ser amada, protegida y refugiada? ¿Cuáles son los tropiezos que ponemos? Allanemos el camino. Limpiemos el camino. Y alguien me decía, es que usted se lo pone demasiado fácil a la gente, esos son iglesias light. Pues vieran cuánto me importa que me digan que esto es una iglesia light, porque yo estoy haciéndole caso a la palabra de Dios que dice,
limpien el camino para que lleguen a la ciudad de refugio. Limpien el camino. Allanen quiere decir que no haya ni cuestitas. Que la gente llegue planito, planito, planito. Pero que llegue. Que llegue. Tiene que ser fácil la llegada. Porque la vida no es fácil. Porque la vida no es fácil. Y la iglesia no puede venir aquí a decir, es que hay que ponérselo difícil a la gente. No puede ser, no puede ser. Y ya casi voy llegando. Tenemos retos por delante en esta construcción de refugio. El primer reto es seguir construyéndolo y seguir, y por eso tomamos todo este mes y hasta la próxima semana que terminaremos esta serie, de hablar de este libro y nuestra visión y nuestra historia. De por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. Es importante que ustedes y nosotros tengamos claro, y una vez al año recordar por lo menos por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Pero tenemos retos. Fíjense qué interesante que nosotros estamos cumpliendo 2 años en este teatro. 2 años. Y sí, nos movimos de Zapote a Sabanilla en Montes de Oca. Eso fue un movimiento donde perdimos unas 50, eso fue en la pandemia, despuesito de la pandemia, a San Rafael, allá arriba por el Cristo. Perdimos unas 60, 70 personas ahí, que no volvieron. Ya se estaban desconectando por la pandemia, efectivamente, pero luego nos fuimos hasta allá arriba en la montaña, y aunque hay gente que vivía en Moravia, llegar de Moravia a Salitrillos, había que irse mejor a la Patagonia. Complicadísimo. Si llegaba en bus. En Zapote, cuando estábamos en Verita, la gente llegaba a pata, en patineta, en bicicleta, en tren, en carro. Mucha gente que vivía por ahí. Era muy fácil llegar, facilitando la llegada. Cuando nos movimos allá arriba, dificultamos mucho la llegada, entre otras cosas. Y perdimos mucha gente. Luego, como era insostenible allí, y yo vivo aquí en Escazú, pues buscamos un lugar cerca también para facilitarme, porque yo también tengo que tenerla fácil, ¿verdad? Porque de ahí, si no, yo vivo aquí a la vuelta. Y encontramos este lugar aquí. Ese cambio al oeste también generó pérdida, porque hay gente de Cartago, hay gente que viene una vez cada 2 meses aquí porque vive muy lejos. ¿Dónde es que vive? ¿Alguien que se acuerde de dónde vive? Sí, de Paraíso de Cartago. Correcto, de Paraíso, y viene y canta aquí, y sirve aquí, y toda la cosa. Hay gente que viene de vez en cuando desde Punta Arenas, eso ya es otra historia. Pero de Cartago, bueno, larguísimo. Y aquí se les dificulta. Entonces, sin pensar en que nos vayamos a volver a ir lejos de aquí, sí hay otras cosas muy interesantes que tenemos como reto. Vean estos números que yo acabo de hacer esta semana. ¿Cuánto pagamos por parqueo cada uno de nosotros aquí? 1.800, yo dije que 1.500, 1.500, unas 60 personas promedio, a veces más, a veces menos, unos 90.000 colones por día pagamos solo en parqueos, pero algunos de nosotros, unas 15 personas, músicos, servidores y yo, estamos desde las 8:30 de la mañana y pagamos unos 3.000 colones por domingo, esos son unos 45.000, en total esos 90.000 más 45.000 nosotros pagamos solo de parqueo en este lugar. Solo de parqueo, 135.000 colones. Por 4 semanas, 540.000, que es el alquiler de este lugar. Pagamos $1.200 de alquiler. ¿Saben lo que estoy diciendo? Solo en parqueos, solo si nosotros nos ahorramos el parqueo, pagamos el alquiler de algún lugar. Claro, por supuesto, el parqueo es genial, está techado ahí, si llueve no nos importa, está muy seguro y todo eso. Pero es mucha plata la que la iglesia está viendo que se va, sin retorno alguno. Y yo creo que eso, entre otras cosas que este lugar maravilloso tiene ciertas dificultades o carencias. Por ejemplo, ya casi no podemos crecer con los niños. Hay un aula allá abajo y un espacio para adolescentes que no es ni aula, y no hay, porque todos los otros locales habría que alquilar otro local, y son otros $2.000, $1.500, y no estamos para eso. Entonces yo quiero que soñemos.
Yo quiero que soñemos por un lugar propio, con un lugar propio, aunque sea una bodega. Y esa bodega la hacemos casa, la convertimos en casa, la hacemos nuestra. Y podemos ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, nos quedamos a dormir, hacemos campamentos, hacemos fiestas, bodas, bautizos, cenas, 15 años, Sweet 16, lo que a ustedes se le ocurra, hacemos de todo ahí. Los chicos podrían tener su culto el sábado, su reunión de sábado, podríamos hacer, no sé, lo que ustedes quieran. Lo alquilamos para que retorne plata. Pero tenemos que pensar que necesitamos hacer un cambio. Este lugar es maravilloso, me encanta, es cómodo, está lindísimo, yo soy feliz. Pero es carísimo para esto. Y creo que no nos deja crecer, tener una presión económica como la que estamos teniendo. Pero no solamente la presión económica, sino que no hay para dónde crecer ya. Aquí tenemos butacas, pero los chicos no tienen campo abajo, ¿verdad? Vos que lo has visto. Es muy pequeño y ya no hay para dónde. Y si queremos dividir la atención de los niños y las niñas, no solamente en 2, sino en 3 por edades, un poco más segmentado, que es lo adecuado, ya no hay para dónde. Y los niños y las niñas son muy importantes. Aquí estamos con aire acondicionado, en butaca, es riquísimo. Yo quiero lo mismo para los chicos, que tengan un lugar donde quieran realmente venir. Entonces yo quiero que soñemos. Todo esto tiene que ver con hacer refugio, construir refugio, enseñar refugio, soñar refugio, comer refugio, vivir refugio, compartir refugio. Así que yo voy a detenerme acá, antes de terminar. Tengo todavía 10 minutos y quiero escucharlos. Lo que quiero escuchar entonces, y voy a delimitar la conversación para que no se nos vaya por las ramas. Lo que me gustaría es que quienes han avanzado en el libro se refieran en sus comentarios a lo que han leído en el libro y no, porque este no es el lugar adecuado y ni el momento adecuado para hacer las propuestas de qué hacer ni dónde irnos, ¿verdad? Porque yo sé cómo somos todos nosotros. Yo conozco un lugar, ya sí, claro, no, pero ¿por qué no hacemos? Sí, pero ¿por qué no? Claro, pero es que no es el momento del diagnóstico, es el momento de hablar de lo que nos convoca hoy, que es el libro. Y de ahí, quiero decirles, hay un grupo, hay un equipo que hace meses se está reuniendo para crear un plan, ¿cómo es que se llama, Lisa? Es muy amable, plan estratégico de aquí hasta el 2030. Se están reuniendo y ya casi está listo, algunos de ustedes saben de eso, se está aplicando todo lo que hemos estado analizando este año para tener una planificación de aquí al 2030. Hay un equipo que sí sabe lo que hace en ese sentido, porque yo no fui entrenado para eso, pero yo delegué en ese equipo para que cree esto. Muy bien. Me callo acá y quiero escuchar de lo que hayan leído en el libro, quienes hayan avanzado, refirámonos a eso. Levantando la mano, hay un microfonito por ahí. Allá atrás, en el fondo hay uno, aquí hay otra persona, les van ganando los de este lado, los de mi izquierda, y los de la derecha están sin manos levantadas. Ah, no, por ahí alguien levantó la mano. Ok. Rápidamente. Sí. De todos los años que tuve en formación pentecostal, hasta ahora escucho intencionalmente de la ciudad de refugio. Y cuando estábamos leyendo esa parte me llamó muchísimo la atención porque fue nuevo comparativo. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y me queda después, y gracias por estar a la mesa. Lo otro es, en este contexto, cuando se habla de las 6 ciudades, ¿qué ocurrió a nivel social para que estas ciudades en efecto sean reconocidas como una ciudad intocable, inviolable, que se respete para ese propósito? Eso es lo que no tengo que responder. Ok. No lo había escuchado, ¿verdad? Genial, ¿no? Y muchísimas gracias, excelente pregunta. Ok, estas órdenes fueron dadas antes de tomar la tierra prometida. De hecho, era un requisito antes de tomar la tierra prometida que ellos aceptaran que tenían que tener lugares de refugio. Entonces, antes de tomar la tierra prometida, lo que llamamos la tierra prometida, Dios ya les había dicho esto es lo que tienen que hacer. Cuando entraron allí, eso fue un proceso largo, no fue de la noche a la mañana, y sí constituyeron las 6 ciudades que están ahí y funcionaron durante un tiempo. Sin embargo, el pueblo se dividió en cierto momento en dos, en el norte y en el sur.
y se convirtieron en enemigos mutuos, como decir una cosa como una guerra civil, y empezó a perderse eso. Hace poco fui a un museo de arqueología en Madrid, y me encontré una tablilla. Yo soy un fiebre de los documentos antiguos, una tablilla en griego escrita en España en el siglo III a.C., que era una tabla de compromiso de acogida y de refugio, y eso me llamó mucho la atención. Esos se llaman documentos de hospitalidad mutua. Y entonces 2 pueblos o 2 familias, que era lo mismo en aquel entonces, hacían un pacto de hospitalidad. Cuando venga tu familia, tu descendencia, aunque yo ya no viva, hay un pacto de hospitalidad. Esos pactos se respetan. Israel no respetó esos pactos y empezó a deshacer los pactos y a hacer reinitos pequeños durante mucho tiempo, hasta debilitarse tanto que perdió la tierra. La perdió 3 veces. Hasta el día de hoy está luchando por eso. Y yo creo que hubiera sido la historia muy distinta si esas ciudades de refugio se hubieran mantenido, para que todos los pobladores se hubieran sentido realmente protegidos durante todo el tiempo. Ok, no sé si eso responde un poco. Bien, por ahí había otra persona, gracias. Sí, básicamente es cuáles eran las condiciones o los requisitos que había que cumplir para poder mantenerse o estar en una ciudad de refugio. Eso es una excelente pregunta, porque no existían requisitos. En la Biblia hay 3, pero 2 grandes formas de leyes, de tipos de leyes. Están las apodícticas y las casuísticas. Me pongo un poco técnico, pero se los voy a explicar rápidamente. Las casuísticas son aquellas que tienen un caso, es decir, si usted le saca un ojo a una persona, le sacamos el ojo a usted. Eso es un caso. Si su burro se come el pasto del otro lado, entonces usted tiene que pagarle tanto a la persona. Si su perro mató a la gallina del vecino, usted tiene que... Esos son casos específicos, y Levítico y Deuteronomio tienen un montón de casos, leyes casuísticas. Pero luego tenemos las leyes apodícticas, que no son casos. Y esas leyes no tienen consecuencias. Los 10 mandamientos son apodícticos. Dice nada más, no cometerás adulterio. Pero uno dice, el que cometa adulterio, le cortamos los ojos. Eso no se dice así, le sacamos los ojos. No hay una consecuencia, sino que cada caso era analizado por aparte. Cada caso se individualizaba. Y eso es lo que sucedía en la ciudad de refugio. Cada caso se analizaba para verificar realmente si era culpable o no era culpable. Y eso podía tardarse años. El único requisito era ser persona y haber llegado a esa ciudad. Pero se individualizaba. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien más? Que vi alguna mano levantada por otro lado. Pastor, ajá, sí. ¿Dónde está? Es que estoy aquí abajo. Gracias. He escuchado que en Estados Unidos hablan de las ciudades de refugio. Inclusive el nuevo presidente se refirió a eso. Y he visto que las personas que logran llegar ahí a esos lugares, porque creo que algunas iglesias también no pueden sacarlos, no puede meterse ahí la policía, ni migración, ni nada de eso. No conozco a fondo cómo es que funciona, pero no sé si es parecido a eso. Sí, desconozco completamente de eso. Voy a averiguar y con mucho gusto de repente de hoy en noche traigo alguna información y alguna reflexión al respecto, pero desconozco. Gracias por el dato. Muchísimas gracias por el dato. Muy interesante. ¿Quién más? Aquí hay alguien y estoy encandilado, pero supongo que... Ajá, gracias. Buenos días. Buenos días. Nada más como para aclararme. Usted en algún momento mencionó que en esta ciudad de refugio, ¿verdad?, alguien que cometía algún delito iba, pero no era que quedaba impune, o sea, se hacía la investigación, no es que uno se va y se refugia y entonces va a ser como una ciudad de criminales. Correcto, correcto. Era una medida medida jurídica de protección, un habeas corpus, lo que tendríamos hoy como un habeas corpus, una protección o un indubio pro inocencia, o en este caso no es pro reo, sino pro inocencia. Es decir, se estaba adelantando una legislación que ahora la tenemos como parte de los derechos humanos. Eso es algo de derechos humanos. A nadie se le puede culpar antes de que se compruebe que es culpable. Todos somos inocentes, a no ser de que se nos compruebe lo contrario. Pero aún más,
porque lo que se juzgaba ahí eran cosas que tenían que ver con la legislación de su pueblo, que sí eran consideradas delito, no pecado. No tenía que ver con ideas de pecado, sino de delito, y es distinto. La iglesia actualmente se ha constituido no en una zona de refugio, sino en un lugar donde ni siquiera considera si hay algo que sea delito o no, sino si consideramos que es pecador o no es pecador. Vean qué diferente, porque el único que puede dictaminar si alguien es pecador o no es Dios. Y hay una parábola de la que hago mención en el libro, del trigo y la cizaña, que me gusta mucho porque es contundente. Dice, dejen el trigo y la cizaña convivir juntos y no los separen, porque usted no sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y déjenlos hasta el fin, porque llegará el segador, el que sí sabe, y va a hacer su tarea. La tarea nuestra es que estemos juntos. Y eso es, yo creo, algo muy claro en la Biblia. Bien, tenemos todavía un par de minutos más. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Me encantan las preguntas, que han hecho hoy, y creo que podemos continuar un par de minutos. ¿Quién más? ¿O algún comentario pequeño? Se nos acabó el rollo. Sí, alguien veo un par buscando cosas en el libro. Busquen, voy a hablar un poco más de esto, porque tenemos que entender que la iglesia no es jueza y el sistema iglesia no es un sistema penitenciario. Cuando hablamos de hacer penitencia, estamos tergiversando completamente lo que la iglesia debe hacer. La iglesia no es un centro penitenciario, no impone penas. La iglesia es la extensión y la manifestación de la misericordia de Dios en la tierra. Por eso la iglesia no puede gobernar el país, no puede constituirse en partido político, porque no puede dictar como jueces las leyes a su gusto y a su antojo. No puede hacerlo. Eso contraviene la forma en que Dios diseñó y que Jesús diseñó su iglesia. La iglesia es la contraparte, más bien, de los poderes terrenales, ¿cierto o no? Es la contraparte de los poderes terrenales. No puede mezclarse con los poderes terrenales, porque se ensucia y peca. Dígame cuál partido político, ni siquiera los evangélicos, no tiene corruptos. No hay. Entonces la iglesia se ensucia, pierde. Adelante. Si no levantan la mano, yo sigo hablando. Ahí puse un video en Más Profundo. Ajá. Es del 2018, ¿verdad? Y ahora lo revivieron, pero bueno, donde la iglesia toma partido. Ok. Bueno, ese tipo de iglesias. Mira, el tema de ser refugio, vos lo has extendido y a mí me gusta eso. El texto en el Antiguo Testamento habla básicamente de crímenes, de asesinatos. Sí. ¿Verdad? Pero es muy fácil extrapolar, es decir, si esto es válido para un asesino, que es algo de lo más grave que uno puede imaginar, pues obviamente otros delitos menores, entre comillas, pues han de ser aplicables. Sí. Sí, y eso es, digamos, algo que en algún momento pensé que me podía facilitar atraer a ciertas personas. Yo tengo, por razones obvias, un gran interés, por ejemplo, que mi hijo, que allá en la viña había contado una vez que tengo un hijo gay que tiene ahora 34 años y que siempre he querido traer a la iglesia. Y cuando estuve triste de traerlo, allá a la Viña del Este, cuando iba allá, el día anterior... Pero no cuando estábamos nosotros allá, sino cuando era en la iglesia allá. Exacto, perdón. Sí, te perdono. Cuando yo asistía a la Viña del Este, gracias. Y entonces, el día anterior me llama y me dice que, ¿para qué? ¿Para qué va a ir a la iglesia si lo que hacen es juzgarlo, marginarlo, estigmatizarlo y todo, porque estaba de moda Justo Orozco? Santísima. Y esa era la imagen que él tenía de los cristianos. Sí. Imagínate. Por eso cuando la iglesia se mete en política, lo único que hace es destruir la iglesia, destruir la imagen de la iglesia. Por dos razones. Uno, porque naturalmente la política es sucia, ¿cierto o no? Pero también los que
adversan a los partidos entre sí, van a destruir a los partidos evangélicos y los van a hacer quedar sucios. No se van a salvar, no hay manera de que queden limpios, no hay manera. La iglesia no puede hacer eso, la iglesia ha sido llamada. Y yo no encuentro en la Biblia ningún texto que diga que la iglesia tiene que ser poderosa, que tiene que tener poder. Exacto, el poder no es característica de la iglesia, la misericordia y la humildad es característica de la iglesia, el poder no. Cuando Constantino, no Urkullu, sino Constantino en el siglo III convirtió el imperio romano en cristiano, le dio el poder a la iglesia y se equivocó, porque vean lo que sucedió. Pero bueno, eso es historia. Son las 12:04 según mi reloj. ¿Puedo